Hola chicas y chicos, ¿cómo les va? Soy la señora Ana y en este video vamos a hablar sobre las crónicas de Indias, que es lo que estamos viendo en sociales. Nosotros ya venimos trabajando la crónica periodística y vimos que hay muchos tipos de crónicas, pero vamos a hablar en particular sobre esta, porque estamos en sociales y vamos a ver que estas son unas fuentes históricas que no solo nos van a hablar sobre relatos del descubrimiento de la conquista de América, que generalmente los escribían los europeos, sino que también son publicaciones que nos van a permitir conocer muchos procesos históricos diferentes. En general, tienen como una temática, un tema que en la mayoría abordan sobre la conquista de un territorio. Pero ellos lo hacían con una finalidad, o sea, narraban estos textos para ganar fama, porque era la forma que tenían, en primer lugar, de registrar todo lo que habían hecho. Entonces, dibujaban mucho y escribían sobre lo que veían en sus viajes. Quizás no todo lo que está contado ahí sea verdadero o cierto, o quizás sí tenga algunos datos precisos y otros donde se les agregaba un poquito, algo de más, para que también ganaran prestigio cuando volvían de sus viajes y dijeran, wow, mira la hazaña que hizo este explorador. Entonces en ellas se narra mucha información sobre lo que veían en los paisajes, de cómo eran los nativos, cómo era su piel, sus hábitos, su vestimenta, y también en particular sobre el modo de vida, ¿no? Quiénes eran sus líderes, cómo era su religión, y también la forma en que ellos trataban de conquistarlos, ¿no? Entonces eso también hacía que se mostraran como poderosos. Los primeros adelantados, porque así se llamaban a los viajantes de esa época, fueron los que escribían estas notas y bueno, después fueron encontradas con el tiempo, algunas fueron publicadas por sacerdotes que se dedicaban a esto, y estos textos relatan esos sucesos y como todas crónicas, ¿cómo están? En un orden cronológico. Y entonces todos estos datos que van mostrando las crónicas nos permiten conocer un poco de la historia de esa época. Bueno, vimos que de la diversidad de cronistas que había en esa época, la mayoría eran viajantes europeos. Ellos lo que pretendían con estas crónicas era, narrar todas esas hazañas que vivían para mostrar a la corona europea de sus países todo lo que habían conquistado y lo que habían vivido para que les reditúe un beneficio económico. También había muchos sacerdotes que eran los que estaban más capacitados para poder hacerlo, que eran los que tenían la cultura para poder escribir mejor. Y por supuesto tenían una visión diferente incluso a la de muchos otros conquistadores del mismo país y se veían en conflicto con la corona, ¿no? Con los reyes, porque pensaban diferente. Y también hay crónicas de los nativos de esas regiones, por supuesto, contadas desde un lugar, desde de la opresión, desde la conquista, desde los sufrimientos que padecían por parte de los españoles. Gracias a todos estos relatos, que son muy valiosos, hoy podemos conocer datos importantes de esas épocas, dibujos, fechas, detalles de vestimenta, de comidas, de hábitos, que no los hubiéramos podido conocer. Lo que sí hay que tener en cuenta es que estas crónicas tienen la desventaja de tener la subjetividad, o sea, la opinión personal de quien la escribía, y como tenían cierto afán particular, quizás estos hechos no sean tales como se narran. Bueno, espero que hayan aprendido un poquito más sobre este tema. Es muy interesante y ojalá les guste investigar un poquito más. Y se relaciona mucho con lo que estábamos viendo en prácticas del lenguaje. Estos fueron los primeros cronistas y les mando un besito.